Bien, en esta parte del video hablaremos sobre la entrevista STAR, la definición, su importancia, los beneficios en un proceso de selección. Para empezar, comenzaremos definiéndola. La entrevista o modelo STAR es una técnica diseñada para evaluar al candidato y ver si evidencia los conocimientos o las competencias que requiere un determinado puesto de trabajo. Esta entrevista se basa en 4 aspectos fundamentales que ya vamos a ver más adelante: situación, tarea, acción y resultado, que son las siglas de la palabra STAR. 4 elementos que conforman la entrevista o el modelo STAR: situación, tarea, acción y resultado. Cabe resaltar que las preguntas que se realicen en este elemento o por cada elemento quedan recogidas en el acrónimo STAR, y por eso conviene familiarizar al candidato con el mismo para que estructure su relato en base a la secuencia, situación, tarea, acción, resultado y recompensa, de tal manera que no haya interferencias y sepa de qué manera realizar o contestar a cada una de las preguntas. Respecto al primer elemento, que es situación, es necesario hacer la pregunta o responder a la pregunta ¿dónde o cuándo? Respecto a la tarea, es necesario responder a la pregunta ¿qué había que hacer? En el tercer elemento, que es acción, la pregunta debe ir direccionadas a comportamientos individuales, emociones. Y finalmente, el último elemento que responde a resultado y recompensa son aquellos logros obtenidos también en términos de comportamiento y emociones recibidas después de haber ejecutado una acción, una determinada tarea o una situación. Entonces, como ya vimos en el esquema anterior, como entrevistados, como candidatos o postulantes a un puesto de trabajo, debemos prepararnos en esta entrevista. Debemos averiguar qué competencias probables debe tener el puesto al que estoy postulando. Y de acuerdo a esas competencias, entonces me preparo para mi entrevista STAR, teniendo en cuenta, como ya vimos en el esquema anterior, una situación, ¿sí?, que vendría a ser la letra S, la T, que vendría a ser las tareas que me encomendaron para realizar esa situación, ese acontecimiento que yo relaté en primera instancia, la acción o las acciones que tomé para desarrollarlas, y finalmente el resultado que obtuve. ¿Qué resultado, qué recompensa obtuve después de haber realizado esta situación, de haber realizado esta acción? La importancia radica en que este instrumento es muy efectivo para un proceso de selección, ya que él va a permitir que el candidato busque en su memoria qué experiencias ha tenido haciendo uso de la competencia. En el caso que el candidato no respondiera a la pregunta que se le ha realizado relacionada con la competencia, pues me va a indicar que de repente no la sabe desarrollar o no la ha desarrollado anteriormente. Por lo tanto, esa entrevista queda trunca, ese candidato ya no sería el mejor postor para ocupar el puesto de trabajo. Bien, como les mencioné, les voy a dar un ejemplo de las probables preguntas. Son algunas de las preguntas que yo he seleccionado. No necesariamente tienen que ser estas mismas, son diferentes de acuerdo al evaluador, de acuerdo al reclutador, ¿no? a la persona que esté encargada. Por ejemplo, si yo estoy en un puesto de trabajo y se me pide que necesariamente dentro del perfil debo tener la competencia de comunicación, entonces voy a desarrollar mis preguntas, o estas serían las posibles preguntas o las más próximas que me podrían hacer, entendiendo que la comunicación es la capacidad de escuchar, de hacer preguntas, de expresar nuestras ideas en forma efectiva, exponer aspectos positivos o negativos si no me parecen justos, ¿no? Pero hacerlo de una manera asertiva. Comprende la dinámica del grupo,
El diseño efectivo de reuniones incluye la capacidad de comunicar por escrito y comunicar de manera verbal. ¿Cuáles son las preguntas que yo he considerado para esta competencia? Respondiendo a al primer factor que evalúa la entrevista STAR, que es la S de situación, se le preguntaría al evaluado, ¿no? De acuerdo al formato que se ha realizado, ¿no? Se le preguntaría: cuénteme alguna situación en donde usted ha podido expresar sus puntos de vista o ideas sobre algún tema en específico en una reunión de trabajo. Esta pregunta va a permitir que el evaluado piense en alguna situación en un trabajo anterior en donde se haya reunido con las demás personas y que haya expresado sus ideas, sus puntos de vista. La respuesta que debe darnos el evaluado está aquí en esta pregunta. Es precisamente una situación que él ya ha vivido, ¿no? La segunda, que responde a tarea, que es el segundo factor de la entrevista, la posible pregunta o una de las preguntas sería: ¿qué debe hacer en una reunión de trabajo si tiene ideas claves para una organización? Esto le va a permitir va a permitir al reclutador identificar si el evaluado de repente tiene o sabe cómo responder, sabe cómo actuar ante una determinada situación. Por ejemplo, ante una situación que él considere o que no esté de acuerdo, ¿no? La tarea, ¿qué acciones va a tomar? El otro factor es la que responde al segundo factor, ¿no? Al tercer factor, acción. ¿Qué hizo cuando no estuvo de acuerdo en alguna decisión que se haya tomado en una reunión de trabajo y usted tenía una mejor idea para organizarla? Entonces, aquí me va a permitir, como reclutadora, ver qué pasos ha seguido la persona, qué acciones ha tomado para de repente solucionar algún conflicto relacionado a la situación que él ya me contó en un primer momento. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de haber expresado sus ideas en dicha reunión? Que responde al último factor de la entrevista STAR, que es al factor R, ¿no? ¿Cuál sería el posible logro o el resultado de haber tomado la decisión de expresar sus ideas, de expresar sus emociones? Luego tenemos, con otro ejemplo, desarrollar la relación con el cliente, ¿no? ¿Qué definición tiene esta competencia? Que es la capacidad para generar confianza con tu cliente y relaciones productivas en una organización, reconociendo y adaptando las distintas culturas, pero manteniendo la independencia de la firma en su papel de consejera. Puede realzar la reputación de la firma con el cliente, también utiliza redes de comunicación para este fin. Entonces, si yo tengo una competencia, un perfil en donde sea necesario desarrollar la relación con el cliente, entonces lo que voy a hacer es también mis preguntas relacionadas a la competencia que estoy evaluando. Una de ellas sería, respondiendo al primer factor: ¿qué entiende usted por término desarrollar la relación al cliente? Explíqueme una situación en donde haya puesto en práctica esta competencia. Ese es en responder el primer factor, situación. El segundo factor, que es tarea: ¿cómo hace usted? Le preguntas a esa persona cómo hace para entender la personalidad de otra persona, de cada uno de sus clientes, o ajustarse a ella, porque sabemos que no todas las personalidades son iguales. Entonces aquí se le está dando la tarea de que nos diga cómo él o esa persona, ese candidato, entiende al cliente, la personalidad del cliente. En tercer lugar, ¿qué hizo cuando no logró comprender a un cliente? Ahí nos va a decir las acciones en base a una determinada situación, las acciones que tomó. Eso me va a permitir ver si utilizó la competencia de manera efectiva. Y finalmente, en relación con lo anterior, ¿qué pasó después de revertir la situación? ¿Qué resultados obtuvo?
Ya sabemos que el último son el logro, las recompensas, no solamente recompensas físicas, sino también los resultados a nivel de qué decían las demás personas, cómo reaccionaron las demás personas ante esta situación o al ver tu comportamiento, ¿no? Luego de todo ello, bueno, el formato, esta entrevista puede servirnos tanto para una entrevista inicial, para una entrevista en selección de personal, o bien también para una evaluación de desempeño y como para otros procesos también. Esta entrevista se puede calificar dependiendo de las respuestas del evaluado y de ir viendo si tengo más de 2 o más de 3 postulantes, pues ir viendo quién es la persona más ideal para el puesto. Muchas gracias, espero que este video les haya servido.